En este video estaremos hablando sobre la subestación que recibe la energía generada de la represa Patuca 3 ubicada en Olancho. Esta subestación recibe 102 megawatts de energía que son generados mediante las turbinas que hay en la represa hidroeléctrica de Patuca 3. En esta subestación llegan por desde Patuca 3 llega hasta Juticalpa para poder así alimentar a todo el ancho. Llegan mediante las torres de alta tensión. En estas torres de alta tensión hay un dato bastante importante que deben ser altas debido a los campos magnéticos que ellas generan por su alto voltaje. Esto así previene que no haya interferencias para las personas o los instrumentos que hay abajo a nivel de tierra. Mm, Bueno, como se puede ver en este es un modelado de las torres de alta tensión, que en las subestaciones eléctricas, estas torres desempeñan un papel crucial al facilitar la transmisión eficiente y segura de la electricidad en diferentes áreas geográficas. Estas torres sirven como estructuras de soporte para las líneas de transmisión que transportan electricidad a largas distancias. Puede cubrir cientos o miles de kilómetros y proporcionan un soporte necesario para mantener los conductores en una posición de transporte de manera eficiente. Bueno, en el circuito fásico, bueno, es importante ver las partes principales de la torre de alta tensión. Está, bueno, la estructura principal, que puede variar en forma y en diseño, pero la mayoría de estas torres están en forma de A y están construidas con material acero, eh, concreto o una combinación de ambos. Pues tenemos los cables y los conductores, bueno, las fases, que son elementos que transportan la electricidad a lo largo de la transmisión. Después tenemos los aisladores, que aisladores, bueno, se necesitan aisladores por el voltaje de 400 kilovoltios que llevan los conductores, y debido a que la estructura de la torre es metálica y cada aislador mide aproximadamente eh, 20 centímetros. Bueno, y estos componentes, como dice su nombre, sirven para que la línea de transmisión eléctrica aislada de la estructura de la torre. Y estos aisladores están hechos de materiales dieléctricos. Eh, bueno, estos son los conductores. La parte representada como los conductores, que en la línea de transmisión de 400 kilovoltios llevan dos o más conductores por fase, que tienen de separación 35 a 40 centímetros, y forman un paquete o bundle. Y tenemos los separadores metálicos, que mantienen la separación entre los dos conductores en caso que haya viento. Este es un conductor, no es un aislador. Después de eso, llegamos a la barra de alta tensión, que estas reciben los voltajes de línea de las torres de alta tensión y así las reparten por toda la subestación. Estas también están instaladas a una altura por protección para que ninguna persona las toque o llegue a haber algún problema. Le voy a hablar acerca de las barras colectoras de alta tensión. Aquí lo que tenemos es básicamente eso, en un dibujo 3D diseñado en SolidWorks. Y básicamente esta estructura o dispositivo se usan en las subestaciones eléctricas. Básicamente una recolectora designa un conductor de cobre o aluminio que conduce electricidad en un panel eléctrico dentro de equipos eléctricos o en una subestación eléctrica. El término oficial para esa estructura o ese dispositivo es barrebus, pero apenas se usa. Según la definición dada por la Comisión Electrotécnica Internacional, esto es un conductor de baja impedancia al que se pueden conectar varios circuitos eléctricos en puntos separados. Las barras colectoras HTB se utilizan principalmente dos tecnologías para las barras colectoras.
Las denominadas barras colectoras posadas, que consisten en tubos que descansan sobre eh, aislantes, que básicamente serían estos tubitos acá que están dibujados acá. Las llamadas barras colectoras tensionadas, que consisten en conductores flexibles suspendidos por cadenas aisladoras de las llamadas estructuras metálicas del portal. Básicamente las estructuras metálicas son todas estas, están acá. La tecnología de barra colectora plana es poco común en HTV porque está sujeta al efecto corona debido a su configuración rectangular. Hay una configuración múltiple de estas barras. Básicamente las barras colectoras son un componente crítico en una subestación porque conectan los diferentes componentes de la subestación. Un cortocircuito que afecte a una sola barra colectora provocaría la desactivación en toda la subestación. Para desarrollar la redundancia, la mayoría de las subestaciones HTV tienen dos o incluso tres barras. Pueden observar aquí, esto tiene tres barras colectoras construidas en paralelo. Esto permite en particular realizar el mantenimiento de una barra mientras que la otra permanece energizada. Después de eso tenemos las barras seccionadoras. Estas son un elemento electromecánico que es utilizado para cortar la corriente de un punto a otro. ¿Para qué vamos a cortar la corriente de un punto a otro? Usualmente esto es para hacer mantenimiento o en caso de que haya alguna falla. Entonces nosotros levantamos esas barras para poder cortar todo ese voltaje. Interruptores de potencia. Un interruptor de potencia es un dispositivo electromecánico que se utiliza para controlar la energía eléctrica en circuitos de alta tensión. Su principal función es abrir y cerrar el flujo de corriente eléctrica en condiciones normales y de emergencia. Estos interruptores son capaces de soportar altas corrientes y tensiones y están diseñados para funcionar de manera segura y confiable en entornos de alta demanda energética. Su robustez y capacidad de interrupción hacen que sean elementos clave en la protección de los sistemas eléctricos. Existen distintos tipos de interruptores de potencia, cada uno con características y aplicaciones específicas. Los principales tipos son interruptores de aire. Estos utilizan aire comprimido para interrumpir el flujo de la corriente eléctrica. También hay interruptores de vacío, que en lugar de aire utilizan un medio de extinción de arco eléctrico en condiciones de vacío. También hay interruptores de aceite que utilizan aceite dieléctrico para extinguir el arco eléctrico. Y por último están los interruptores SF6, que utilizan un gas SF6 para extinguir el arco eléctrico. Seccionadores. Son dispositivos que sirven para conectar y desconectar diversas partes de una instalación eléctrica para efectuar maniobras de operación o bien para mantenimiento. La misión de estos aparatos es la de aislar tramos de circuitos de una forma visible. Los circuitos que debe interrumpir deben hallarse libres de corriente. No obstante, debe ser capaz de soportar corrientes nominales, sobreintensidades y corrientes de cortocircuito durante un tiempo especificado. Los seccionadores utilizados habitualmente en instalaciones eléctricas tienen muy variadas formas constructivas, pudiéndose clasificarlos según su modo de accionamiento. Existen seccionadores de cuchillas giratorias, de cuchillas deslizantes, de columnas giratorias, de pantógrafo o tipo rodilla. Sea cual sea el tipo, deberán permitir la observación clara y precisa de la distancia de aislamiento en aire y el tipo de apertura deberá elegirse teniendo en cuenta las distintas distancias eléctricas adoptadas para el proyecto. Después de eso van los TP o TC. ¿Estos qué son? Son transformadores de potencia o transformadores de corriente. Estos son transformadores de instrumentos que son utilizados para la medición o el monitoreo de la subestación y así regular el voltaje que llega antes de llegar al transformador grande. Transformador de corriente. Como podemos observar a través de este diseño realizado en 3D, es posible pues analizar de una forma más detallada la estructura de este transformador de corriente, en el cual pues se detalla pues en una escala un poco más apreciable del video
más o menos pues cómo está conformado lo que sería este transformador de corriente, donde pues en esta parte de acá pues nosotros encontraríamos lo que es la parte del devanado primario, secundario. Esta parte de las espiras vendría siendo un tipo de aislador. Aquí en la coronilla encontraríamos lo que sería el borne primario, el sistema de expansión, el colchón de gas, eh, y así es como pues se verían en estas subestaciones este tipo de componentes, ¿no? Este transformador de corriente. Ya hablando un poquito más acerca de lo que es este transformador de corriente, también pues es conocido como un transformador de instrumentos, ya que pues evidentemente no estés utilizado para la alimentación de pues equipos un poco más menos demandantes. Es un dispositivo electromagnético, como mencionaba anteriormente, utilizando sistemas eléctricos de alta tensión para medir corrientes pues eléctricas de gran magnitud, ¿no? Entre pues, las principales características que podríamos destacar de este transformador de corriente tendríamos lo que es la reducción de corriente, ya que, pues, como mencionaba anteriormente, se transforma corrientes de alto valor en corrientes más bajas, ¿no? Lo que pues facilita que su medición y al mismo tiempo, pues, la protección que estos pueden tener. Por otro lado, el principal funcionamiento que tienen este tipo de transformadores eh, es que se basan en los principios electromagnéticos de inducción, donde la corriente primaria, en este caso, la cual es la corriente a medir, genera un campo magnético que induce una corriente proporcional en lo que sería el devanado secundario, ¿no? Que, como les mencionaba anteriormente, pues en esta parte de aquí encontraríamos lo que sería el devanado primario y el devanado secundario. Eh, por otro lado, la relación de transformación dentro de este tipo de transformadores tiene una relación de transformación específica que define la proporción entre la corriente primaria y la corriente secundaria. Así que pues con esto podemos definir y observar un poquito más a detalle cómo se ve en 3D lo que serían pues estos transformadores de corriente. Después de eso, usualmente van los apartarrayos. Algo importante de los apartarrayos es que ellos usualmente están ubicados en casi cada uno de todos los elementos de la subestación. ¿Por qué? Porque si cae un rayo y estos, como son meramente eléctricos, pueden generar una sobrecarga. Lo que hacen esto es que, como están conectados a tierra, solo descargan toda la corriente a tierra y así protegen nuestros elementos. Los pararrayos también son conocidos como descargadores de sobretensión. Protegen los sistemas eléctricos de los efectos de los rayos al desviar o suprimir la sobretensión inducida por los rayos. Hay diferentes tipos de pararrayo de chispa, pararrayo de cuerno, varistores de óxido metálico o varistores de óxido metálico, que tienen diferente funcionamiento de acuerdo de lo que están construidos. Eh, Básicamente lo que hacen es que detectan condiciones de sobretensión causadas por rayos y desvía el exceso de corriente a tierra o lo absorbe, evitando daños a los equipos conectados. Los componentes que hacen el pararrayos es un espaciador de chispas, el pararrayos de chispas y cuerno, que son gaps conductivos que se rompen cuando se produce una sobretensión, proporcionando un camino a tierra, y los varisores de óxido metálico o MOD, que son discos cerámicos con una característica no lineal de voltaje corriente, lo que permite absorber sobretensiones de energía. A estos pararrayos hay que darles mantenimientos periódicos para garantizar un funcionamiento adecuado y se tiene que estar reemplazando los componentes dañados. Las ventajas son que protege eficazmente los equipos de sobretensión y mejora la confiabilidad general del sistema. Las aplicaciones es ampliamente utilizado en sistemas de distribución de energía, redes de telecomunicaciones y otras infraestructuras. Y todos los pararrayos deben seguir los estándares de la industria, ya sea triple E y ISC, para tener un diseño y rendimiento adecuado. Después de los interruptores de potencia, llegamos a los transformadores trifásicos, que es probablemente la parte
más cara de toda esta subestación. Esta es utilizada para reducir el voltaje que viene de las torres de alta tensión que vienen desde la represa de Patuca 3 a 230 kilovoltios y lo transforman a un voltaje menor de 69 kilovoltios. Esta es una subestación reductora, ya que la que está ubicada en Patuca 3, esa es una estación elevadora de voltaje. Aquí tengo un modelado 3D del transformador que dibujamos, en el cual podemos ver todas las partes del transformador. Hay varias partes importantes del transformador. Lo primero es este tubo que está acá. Este es donde va el medio refrigerante. Como la subestación de Juticalpa es una subestación bastante nueva, entonces lo que usan para enfriar los transformadores es un gas refrigerante especial, en vez de usar un aceite o un líquido, el cual usaban en los transformadores anteriores. También tenemos aquí en las partes, tenemos grandes disipadores de calores, cada uno con sus ventiladores. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenemos gas refrigerante, el calor no debe estar todo adentro del transformador, sino que debería de salir por estos. Y estos son dispositivos los cuales son bastante útiles para poder eh, poder mover el aire, mover el calor de adentro del transformador hacia afuera. Y con los ventiladores lo que hacemos es poder enfriarlos. También tenemos estas partes de acá, que son las conexiones. Aquí sería donde va la parte de alta tensión, los devanados primarios, y en este caso acá serían los devanados secundarios. Estos de acá son los aislantes para que no toquen nunca con la carcasa, ya que si la carcasa está energizada puede haber algún tipo de cortocircuito. También tenemos acá la caja de conexiones donde podemos ver las especificaciones del transformador, las conexiones, otro tipo de configuraciones y otras cosas. Este transformador es bastante sencillo por fuera, sin embargo por dentro tiene el núcleo, tiene sus devanados. Sin embargo, esta probablemente es la parte más costosa de la subestación, porque usualmente son marcas reconocidas, ya sea Mitsubishi, hay transformadores Toshiba, Siemens, hay un montón. Entonces, es probablemente la parte más importante porque aquí es donde entran los 64.000 voltios que vienen de la generación y los pasa a un voltaje menor, como 32.000 voltios. Este es un transformador trifásico. Después de ese transformador hay un banco de transformadores monofásicos que es utilizado para poder dar energía a las propias oficinas de la subestación para así monitorear y mantener energía en ese lugar. Después del transformador trifásico, entonces vienen lo que son las líneas de transmisión para poder dar energía a todo el ancho y así repartirla a que lleguen a cada centro, a colonias residenciales, y ahí hay transformadores monofásicos, usualmente en los residenciales, para poder reducir el voltaje que nosotros tenemos en nuestra casa, que es 110 o 220.